religioso y nosotros sacar algún provecho, ya sea político o económico. De ninguna de las maneras puede ser esto. Y eso fue lo que se convirtió la iglesia ya en el año 300, como lo estábamos viendo, cómo se fue formando un sistema político, religioso, porque el hombre, hermanos, definitivamente el hombre no es político. ¿Usted sabía eso? Eso no le basta. El hombre es religioso. Y puede dominar las masas más que por la política, por la religión. Pero déjeme decirle que entre más ignorante estemos usted y yo de la verdadera religión, porque hay una verdadera religión según Santiago, nosotros, entre más cerca estemos de Él, más vamos a comprender. Entre menos sepamos de Dios, más frágiles estamos de ser confundidos y de adoptar cualquier ideología. ¿Por qué yo le estoy diciendo eso? La semana pasada le pregunté si usted había escuchado la época del oscurantismo. Pero yo quisiera que me dijeras, no, hermana, o sí, hermana, o por lo menos que me haga algo con la cabeza, porque no sé. ¿Alguien ha oído acerca de la época del oscurantismo? Esa, hermana, es una parte, ¿verdad? Es parte de lo que significa eso. Eso se estudia también en la escuela, ¿verdad? Dan esta época y dan las razones por qué era que comenzó, cuándo terminó, y hay una época de renacimiento, ¿verdad? Que prácticamente cuando uno va a la historia, hermanos, se da cuenta que es cuando empieza la reforma protestante. Y eso, vamos a hablar mucho acerca de eso, porque eso es lo que nos compete a nosotros el saber. Pero ahora, usted recuerda que estamos hablando de la crisis del imperio. Le dije que el imperio romano terminó aproximadamente en el siglo XIV, ¿verdad? Totalmente no, pero sí terminan llamándose emperadores y en algunas regiones ya no dominaban tanto. Pero ¿cómo pasa eso y por qué se mantiene el sistema religioso? Ya no era solamente el sistema militar y fuerte de Roma, sino que era el religioso, donde la gente misma adopta otra creencia. Fíjese, porque acuérdese que los hombres en este tiempo, sobre todo en el paganismo, están adorando muchos dioses, ¿verdad? Casi todas las religiones, si usted ve historia, todo lo que usted encuentra del pueblo, característica religiosa, politeísta, ¿verdad? Y solo había un pueblo que era monoteísta y usted sabe cuál es. Pero, ¿cuál era la crisis que estaba sucediendo en el imperio? ¿Alguien recuerda un poco de lo que yo le dije la semana pasada? ¿No? Hermanos. ¿Cómo? Ajá. Pero el sistema en sí, acuérdese, y eso es muy importante que usted lo sepa,
que usted lo tenga presente, porque de eso va a entender por qué nace o surge esta religión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en sí no podían mantener un solo emperador. No podían, porque cada vez se mataban entre ellos. Todos querían el poder. Un militar que era fuerte podía llegar a ser emperador si mataba al emperador que estaba en turno. Algunos emperadores duraron meses. Entonces, toda esa corrupción, todo lo que había en ese tiempo, prácticamente fue lo que deterioró al imperio, más las guerras civiles. ¿Se acuerda que le dije? Entonces, viene lo que es la tetrarquía. ¿Se acuerda que la emplearon para poder establecer una forma de gobierno y poder gobernar ciertas partes del imperio? Es importante que lo sepamos, porque, hermano, eso es el porqué de que usted ve el poderío que hasta ahora tiene. Es bien importante cómo se maneja, cómo se entreteje para poder llegar a ser la máxima autoridad por más de 1200 años. Mire, 1200 años. Y en nuestros días, decadentemente, pero siempre gobierna. Y le voy a decir por qué. Entonces, recuerda que le dije que el padre de Constantino fue el que hizo la tetrarquía. Él quiso hacer, se llamaba Constancio Cloro, le dije. Él era el que puso 3 gobernantes, ¿verdad? Acuérdese que le dije que el máximo nombramiento era Augusto, ¿verdad? No, Augusto, y luego habían César. Idea de ellos siempre, ¿no? Porque querían mantener siempre alto y bajo. Así trabaja el mundo, y acuérdese que nosotros, por misericordia de Dios, no. Pero entonces él puso Augustos y puso Césares. Pero al él enfermarse, el hombre que vamos a ver ahora, por un poco de tiempo, toma el poder, porque está en el lecho de muerte del padre. ¿Ok? Entonces, uno de los militares que era fiel a Constancio Cloro, lo promueve o lo establece como emperador de Occidente. Precisamente, hermanos, en la ciudad de York, Inglaterra. Todas esas partes donde usted ve, eso era el Imperio Romano. Alemania, Inglaterra, España y todos los países de Oriente constituían el imperio. Pero acuérdese que estaba dividido en Oriente. ¿Recuerda que le dije? Oriente y Occidente. Entonces, él toma el Occidente y comienza, hermano, a decir, todo va bien, hagamos paz, no va a haber, no tengamos ningún problema. Y comienza a llamar a los otros 2 emperadores o césares, ¿verdad? Entre ellos estaba el hijo de Maximiano. Recuerda que se lo dije la semana pasada. Maximiano se llamaba Magencio. Y esto, cuando Constancio Cloro fallece, hermanos, ellos inmediatamente el pueblo de Roma pone a este hombre como emperador. Fíjese. Entonces ya estaba Constantino, estaba Magencio, y el tercero es Licinio, así como lo oye, Licinio. Entonces esta tetrarquía tardó del 312 al 313.
Am, todos estos conflictos fueron despacio. Este hombre, hermanos, cuando nosotros vemos su biografía, su manera de ser, de trabajar, fue un militar también. Después le voy a dar toda su característica, pero le quiero decir de que era un hombre aparentemente paciente y elaboraba las cosas de una manera meticulosa. Por eso es que elaboró esa gran religión. Porque imagínense, tenía dos competidores, porque él no quería quedarse con una parte del imperio, él quería el imperio. ¿Ok? Entonces, en este año, del 314 al 326, el imperio queda dividido en dos, entre Liciano y Constantino. Fíjese, del 314, ¿qué le pasa o qué le sucedió al hijo de Maxiano? Se suicida, porque los dos hicieron la paz. Constantino y Liciano hacen la paz y hacen, hermano, lo que todo emperador quiere, ¿no? Eliminamos a y después nos quedamos entre nosotros dos. Lo eliminan a él en una guerra, y este hombre, Magencio, se suicida. Ok, después del 314 al 326 no quedó suficiente espacio y querían el imperio absoluto, y llega ya el gobierno individual en el 326 y tarda hasta el 337. ¿Ok? Ya como Constantino, emperador absoluto. Lo que durante aproximadamente 200 años no podían hacer, como consolidar el imperio, lo hace él en 20 años. Fíjese, 20 años, pero muy, muy despacio y bien elaborado. Ahora, ¿qué sucede en esta batalla? Porque recuerde que en la batalla que tuvo con Licinio desde el 326, no sé cuántos de ustedes saben, él tuvo una visión. ¿Cuántos saben de la visión de Constantino? ¿Sí? 2. ¿Quién más sabe de la visión de Constantino? ¿Para qué fue la visión de Constantino? ¿Y quién le cree a estas alturas que tuvo una visión? ¿Qué pasó en esa visión? ¿Qué es lo que él vio? Para los que saben. Ajá. Si usted tiene un lápiz ahí y puede poner en su papel, puede poner una cruz, una X, y sobre la X, hágala grande la X, porque no se lo puedo dar todo. Y luego pone una P. Fíjese que en esto, esta conversión, ¿verdad? Esta conversión de Constantino, y estas supuestas visiones, daba de tal vez dos o tres versiones
O sea, no era siempre lo mismo. Fíjese. En algunas decía que había sido a mediodía, en otros decía era cuando ya iba a dormir. Y que en esa visión ve ese símbolo. Usted sabe que los romanos tenían un símbolo, ¿verdad? Como reyes. El símbolo de los romanos, hermanos, se llamaba, ahorita le digo, permítame. ¿Ya hizo su cruz o no? Ok, ¿qué le sale ahí? Una X y sobre la X pone la P. Una P de Pedro. El símbolo romano se llamaba Labaro, así como lo oye, L-A-B-A-R-A. Y el símbolo que él vio se llama crismón, así como lo oye, crismón. Cris de Cristo, ¿verdad? Y mon, crismón. Ok. Hizo la cruz porque el símbolo, el crismón, ok, eso fue lo que él vio. Y en eso había como un párrafo o una asignación que le decía en latín, in hoc signo vincit. Quiere decir, con este signo vencerás. ¿Ok? Esta visión, hermanos, era cuando él estaba rumbo a la batalla del puente de Milvinio contra Licinio, perdón. En esa batalla él se iba a encontrar con el último contrincante, ¿ok? Ya para consolidar el imperio. Pero ¿qué sucede? Él mira esa visión. Ahora, muchos historiadores han hablado de él y de esta supuesta visión, porque en realidad si usted se pone a pensar como el hombre fuerte que era, ¿quién le podía decir, no, tú no viste nada? ¿Quién podría decirle, no, eso no es así? Esa no es la visión que Dios da. Y lo podemos comparar con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, da dos, hermanos, dos relatos de su conversión. Se lo voy a dar para que no lo busque. Después lo puede leer en su casa. Hechos 23, del 3 al 10, cuando hablan ante el pueblo judío. Ya, esa es. Habla ante el pueblo judío. La segunda que habla en el libro de los Hechos, hermanos, es en el capítulo 26, versículo 14 al 18, ante el rey Agripa. Si usted es juicioso, usted va a ir a leerlo y se va a dar cuenta que no varía. Y acuérdese que Pablo se lo contó ¿a quién? Porque el que escribió Hechos no es Pablo. Entonces, ¿quién lo escribió? ¿Quién escribió Hechos? Amén. Lucas. Entonces, él describe todo lo que Pablo dijo en dos oportunidades y en ninguna hay variedad. En cambio, lo de Constantino, un historiador que se llama Eusebio de Cesarea dice una manera y otro que se llama Lactancio da otra. Pero no porque los dos se hayan inventado, sino porque Constantino les contó. ¿Ve usted la fuerza o la realidad o la veracidad de lo que él tuvo, la experiencia? Aparte, el apóstol Pablo ve una señal donde dice que le va a entregar a sus enemigos. ¿O qué vio el apóstol Pablo? ¿Qué vio el apóstol Pablo?
Ujú. Pero él no describe a la persona, ¿verdad? No dice cómo era, como con detalle era así, nunca lo describe. Y tampoco, hermanos, ya en el Nuevo Testamento, para aquellos que les gustan las cosas así como muy místicas y cosas así de símbolos y cosas, en el Nuevo Testamento no hay nada. Para el pueblo de Israel habían muchas cosas, pero para la iglesia no. Entonces, ¿por qué el emperador iba a tener algo diferente a lo que los apóstoles habían enseñado? Porque Pablo, hermano, le quiero decir que él, en su conversión, no hay modificación de la doctrina del Señor Jesucristo. Nada. Es la misma. Si usted lee los evangelios y lee sus cartas, es lo mismo. ¿Por qué? Porque en esto, en el conocimiento de Dios o el conocimiento del Hijo de Dios, en la conversión tienen que haber tres cosas. Y es un cambio total, ¿ok? Es darle vuelta a la ropa, es cambiarlo completamente todo. Esto es en idea, en el carácter y en forma de vivir. Y creo que en este punto deberíamos detenernos a pensar un poquito en nosotros, porque Pablo no es exclusivo, ¿ok? Y mire que era una cosa terrible. Era torturador, perseguidor, era un hombre con el que usted nunca se hubiera querido enfrentar, ¿ok? Porque cuando describe su conversión dice, yo los hacía blasfemar el nombre. ¿Qué le está diciendo ahí, hermanos? Tortura, ¿verdad? Tortura. Mujeres y hombres que dice que a las mujeres las llevaba arrastradas a la cárcel. Entonces, quiere decir que Pablo cambió totalmente. Todo, todo, todo. Sus ideas, su carácter, su forma de vida. Entonces, esas son las características en un convertido. ¿Ok? Esto es lo que debe tener un convertido. ¿Por qué le digo esto? Porque esto, le vuelvo y le repito, esto es el conocimiento del Hijo de Dios. Si usted no tiene esto, ni yo tampoco, entonces no mucho lo conocemos. Porque aquí, acuérdese, no hay términos medios. O es blanco o es negro. O nació de nuevo o no ha nacido de nuevo. ¿Ok? También supo quién era y lo que era capaz de hacer con la mala naturaleza. ¿Usted ya sabe eso en usted, hermano? ¿Ya se conoce usted? No es que solamente diga, no, si Dios es bueno, no, pero ¿quién es usted? ¿Ah? ¿Quién es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué hace usted? Y yo. Indispensable para mostrar que de verdad lo conocemos a Él. Describe la importancia de ser salvos por el Hijo de Dios y el estar llenos del Espíritu Santo. Otra cosa que está en la doctrina para que nosotros sepamos, hermanos, por favor, piénselo. Yo solamente se lo estoy exponiendo, pero son cosas que yo sí creo, estoy convencida de que eso es así. Por eso usted, lo que yo le digo, piénselo. No, dice que no se mezcla a conveniencia de la carne la doctrina del Señor. No se puede mezclar con nada, ni con lo que es débil para usted y para mí. No se puede. No se puede tolerar
herejías, modos impíos de vivir. Ni siquiera porque haya pérdidas de feligreses o de cristianos o de personas que llegan a la iglesia. Yo no puedo cambiar la doctrina ni puedo hacerla para que usted se sienta bien. Y ningún pastor verdadero lo va a hacer, ¿verdad? Le va a decir lo que realmente usted necesita para vivir una vida cristiana, ¿verdad? Pero si se le están yendo y dice, bueno, pues, pero ¿cómo hago para detenerlos? No, hermano, porque si no, Noé nunca hubiera entrado al arca. Yo le aseguro que si uno de sus hijos hubiera estado mal, no lo mete. Porque así es esto. No podemos tolerar herejías, no podemos tolerar formas de vida impías, de ninguna manera. Y si gusta, qué bueno, seguimos cambiando. Y si no, también. Ahí nos vemos el día del juicio. Así es esto. Entonces, hermano, ahora, viendo lo del apóstol Pablo, vamos a ver después lo que este hombre llegó a hacer. Porque aparentemente, hermanos, él se convirtió al cristianismo. Y usa esa palabra, fíjese, cristianismo. Pero muchos dicen que fue una táctica. Y eso es lo más probable. Porque para el año, aproximadamente para el año 150, solo estaban el 0.07% del imperio era cristiano. Bien poquito, ¿verdad? En el año 300 ya era el 10.5% de cristianos en el imperio. Estamos hablando de 6.300.000 personas dentro del imperio. Entre más los mataban, ¿recuerda? Más se multiplicaban. Entonces, hermanos, esta es una táctica muy buena, muy elaborada para poder entrar o mezclar para ellos, pues, el evangelio. Por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros no tenemos pérdidas en esto. ¿Entiende? El evangelio nunca ha servido o ha tenido pérdidas. Porque él mismo dijo que ni las puertas del Hades iban a poder contra la iglesia. ¿A qué se refiere eso? Porque mataron muchos, pero no están muertos. Porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces no hay pérdidas. Aparentemente hicieron algo para torcerlo. Y sí lo hicieron. Pero la llama del Señor siempre está fuerte. Y cuando viene alguien como este hombre, muy inteligente, muy capaz, y se le enfrenta, hermano, Dios le sale más. Porque a este mismo usa para hacer un concilio, para ver la Biblia como la tenemos nosotros. Increíblemente, pero a él no se le va nada, hermanos. Y estamos en buenas manos. Porque antes dice que él ya sabe los tiempos. Nadie le viene a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mira con lo que salió aquel. No, él ya sabe. Él ya sabe y en eso tenemos que descansar. Amén. Entonces, voy a dejar aquí por ahora. Después le voy a dar la próxima semana o tal vez dentro de 15 días, no sé si vamos a tener la escuela dominical la otra semana, prácticamente la biografía de él, sus padres, dónde nació, todo lo que usted necesita saber y el legado que deja